meditar en la palabra del Señor. Le he intitulado El viaje a Canaán comienza. Es interesante que Dios preparó al pueblo de Israel para este viaje, pero cuando nosotros vemos los capítulos anteriores, vemos que se hicieron preparativos, el candelero de oro, el arca del pacto, cómo iba a ser trasladado todo eso, y se hicieron preparativos. Pero aquí en el capítulo 11, el viaje a Canaán comienza. Pero lo interesante es que comenzó con quejas. Es muy interesante. El capítulo 11 y el 12 presentan las quejas del pueblo de Israel. Es muy importante ver eso porque Dios está preparando al pueblo para viajar y los prepara con su palabra, con ofrendas que sirvieron para que se transportaran mejor las cosas. Era una bendición. Organizó al pueblo, lo contaron, hicieron tanta cosa para que el viaje estuviera bien. Y todo eso venía de la mano de Dios. Pero cuando empieza el viaje en sí, empiezan las quejas. Y es que lo que pasa es que no había mucha comodidad. Estaban en el desierto. Ahí no estaban en una ciudad. En Egipto había de todo. Pero Egipto es el mundo. Egipto es el ambiente donde está el pecado, la idolatría, la esclavitud. Todo está ahí, lo malo. Y ellos van a viajar hacia una tierra que fluye leche y miel, pero hay que hacer el viaje. Y hay gente que quiere la leche y la miel, pero no hacer el viaje. No quiere las incomodidades del viaje. Hay muchas gentes que quieren ir a la gloria de Dios, pero no quieren los problemas y los inconvenientes y las situaciones que se dan en este mundo. El hombre es así, acomodaticio, le gusta que todo se lo den servido y que no cueste nada. Pero no, eso no tiene que ser así. Y aquí en el capítulo 11 vamos a encontrar dos de las quejas. En el capítulo 12 viene la tercera queja. Pero lo que se ve siempre es un malestar del pueblo de Dios, en lugar de estar felices, en lugar de estar agradecidos que ya no están en Egipto esclavos, llevando chicote y haciendo trabajo sin ganar nada. Eso no se acuerdan. Rápido se les olvidan los problemas. Entonces hay que enfocar la atención en la meta de llegar a la tierra prometida. Y nosotros, como creyentes, la meta de llegar a la patria celestial, gracias a la obra del Señor a nuestro favor. Quisiera invitarlos a que oremos. Gracias te damos, Señor, de nuevo por tu palabra y suplicamos, Señor, que para nosotros sea clara por la iluminación de tu Espíritu Santo. Señor, enséñanos todos los principios de tu palabra. Guíanos en la meditación. Y, Padre, suplicamos que de verdad podamos entender y llevar al terreno de la práctica lo que tú nos enseñas. Sabemos que sin ti nada podemos hacer, por eso clamamos a ti, Señor, por tu bendición, tu iluminación y la dirección en esta meditación que haremos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces aquí lo que ocurrió cuando se empezó ya en serio el viaje hacia Canaán, ya con todos los preparativos. Hasta aquí todo había marchado bien. Solo había habido un incidente que no era bueno, cuando ellos hicieron el becerro de oro. Eso era lo único que no había sido bueno en todo esto. Y que hicieron aquel culto escandaloso al becerro de oro, incluso llamándole Jehová al becerro, porque estaban equivocadísimos. Pero era lo único que había sido realmente no bueno. Pero en el capítulo 11 empieza en un gran contraste con todas las bendiciones que están atrás. En el libro empieza diciendo: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y podríamos traducir la palabra se quejó amargamente. El pueblo estaba quejándose amargamente. Y por supuesto, más de 2 millones de personas en esa gran queja contra el Señor y contra sus líderes. Y dice, y lo oyó Jehová. El texto aquí no nos dice qué estaba diciendo el pueblo, solo dice que era una queja. Y muchas veces no se sabe ni qué es lo que le está pasando al pueblo.
sencillamente se quejan, murmuran, andan hablando cosas. Pero dice aquí que el Señor oyó lo que ellos estaban diciendo, porque Dios sí oye todo. Y ardió su ira. A Dios no le gusta un pueblo que está murmurando, quejándose, alegando por todo. Eso no le gusta al Señor, y por eso ardió su ira. Aquí tenemos la primera queja. Y se encendió en ellos fuego de Jehová. Dios respondió con un incendio ahí. Empezó a agarrar fuego una de las partes del campamento. Y en el versículo 2 dice, entonces el pueblo clamó a Moisés. Vinieron a Moisés. Y Moisés oró a Jehová. Y el fuego se extinguió. Hubo una intercesión de parte de Moisés pidiéndole a Dios que suspendiera ese fuego, que suspendiera ese juicio. Y qué interesante que el Señor detuvo el juicio, detuvo el castigo. Él oyó la murmuración y de una vez castigó al pueblo. En la palabra de Dios, nuestro intercesor es el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él vive y que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y vive eternamente para interceder por nosotros. ¿Cuántas veces ofendemos a Dios con todo lo que hacemos? Y creemos que no hay ningún problema. Aquí el pueblo empezó a quejarse y ellos pensaron que no había ningún problema, pero Dios los castigó. Y gracias a que hubo una intercesión oportuna, el Señor suspendió el castigo. Jesús también intercede por nosotros, dice la palabra, es nuestro sumo sacerdote. Pero esa fue la primera situación. Versículo 2 dice, entonces el pueblo clamó y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera. Esa palabra quiere decir incendio. Es una palabra hebrea, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. En el versículo 4, fíjense que Dios acababa de suspender un castigo por estar murmurando, por estar quejándose amargamente, por estar criticando, por expresar el descontento. Y miren, hermanos, esto es una cosa que la debíamos de aprender, a no ser gente murmuradora y descontenta. Pero uno siempre está murmurando, y se murmura de muchas cosas. Pero en el versículo 4, acaba de ocurrir ese incidente, y ahí no hubo mayor explicación, pero en el versículo 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, porque cuando salieron de Egipto no salieron solo israelitas, iban también extranjeros que aprovecharon la salida, y ellos se mezclaron ahí, pero ellos no eran israelitas, y se habían metido ahí, y por supuesto eso siempre ha sido así. En la iglesia no solo verdaderos creyentes hay, siempre están introducidas personas que no están contentas con lo que está pasando ahí, pero ahí están. Es tremendo, eso es tremendo. Y siempre hay esa mezcla, y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Pero noten que quienes empezaron con las ganas de comer carne eran los extranjeros que iban ahí, no eran los israelitas. Pero cuando ellos oyeron hablar de carne, también a ellos les dio ganas de comer carne. Y esto tiene mucha enseñanza. Inmediatamente que Dios los había perdonado y que había apagado el incendio el mismo Señor, inmediatamente empezaron a murmurar otra vez. Pero ahora incitados por los extranjeros, o sea, gente no convertida. Los extranjeros eran incapaces de comprender las cosas de Dios. Si no las entendían bien los mismos israelitas, mucho menos los extranjeros que iban ahí, que ellos no conocían a Jehová. Ellos iban ahí, pero no conocían a Jehová. Y esto nos enseña de que en la iglesia también hay gente que no comprende bien a Cristo y su palabra. Y están ahí, pero no entienden. No les ha amanecido. Están hablando y oyendo de las cosas de Dios, pero no las comprenden bien. Y vemos que ellos querían carne. ¿Cuál era la comida que Dios les había dado y que ya la estaban comiendo? El maná.
pero ellos el maná lo miraban simple. El maná no les gustaba. Ellos querían carne. Ellos lo que querían era complacer su apetito. Las cosas puramente carnales. No les gustaba la alimentación de Dios. Y hermanos, eso en nuestros días ocurre también. Hay gente que va a las iglesias y no les gusta oír la palabra de Dios. No les gusta las cosas como Dios las manda. Ellos quieren carne. Ellos quieren cosas que satisfagan su carne. Y por eso en nuestros días la iglesia, como hay mucha gente extranjera metida dentro de la iglesia que no está contenta con la palabra, con la alabanza ordenada, con las cosas como deben ser, como Dios las manda. La Biblia dice que las cosas que se hacen para Él deben ser primorosamente hechas. Pablo dice que el culto debe ser decentemente y con orden. Eso no les gusta. Lo que quieren es cosas para su carne. Entonces, por eso las iglesias se han convertido en centros de diversión. Se han vuelto clubes las iglesias. La gente lo que va a hacer ahora la iglesia es lo que antes hacían solo en el mundo. Antes en las iglesias evangélicas, el cristiano no era bailarín. El cristiano no andaba en cosas mundanas. Ahora, adentro de las iglesias están practicando todo lo que antes no se hacía en las iglesias. Aquí están los extranjeros, tuvieron un vivo deseo y también le contagiaron eso a Israel. ¿Quién nos diera a comer carne? Ahora lo que se hace es cultos al gusto de los hermanos. Cultos y predicación chistosa, donde uno pueda pasar riendo todo el culto y divirtiéndose, porque lo que quieren es para su carne. No les gusta el maná, quieren carne, y carne como la que se comían en Egipto. Miren lo que dice en versículo 5. Nos acordamos, dice, del pescado que comíamos en Egipto, y que lo comían de balde, ahí no tenían ni qué pagar. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, todo eso era lo que querían. Todo lo que ellos habían vivido en el mundo, allá en Egipto, no se acordaban de que eran esclavos allá. De eso no se acuerdan. Solo se acuerdan de que a veces pudieron comer pepinos, melones, pescado. En cambio, aquí dice, mire el versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Hablaban con desprecio del maná, de la comida que Dios les había dado, la comida que caía del cielo, porque el hecho que viniera de la atmósfera, que cayera de la atmósfera, es también muy significativo porque era un regalo que venía de arriba, no era producto de la tierra, como la palabra de Dios, que tampoco es producto de la tierra. Es revelación que nos viene de Dios. Pero la gente no quiere revelación de Dios escrita en la Biblia. Lo que ellos quieren es culto que los satisfaga en su carne. No un mensaje que los haga responsables, que les convierta en mejores padres, mejores hijos, gente obediente, gente que agrada a Dios. No, lo importante es divertirme. Y qué tremendo es que la iglesia ahora quiera, en lugar de templos, quiera circos. Qué triste que así sea la situación. Pero es la misma situación de Israel. No quieren la palabra de Dios, hasta con desprecio. Es que son inconversos que están adentro de las iglesias. Y sus pecados son incredulidad y olvido. Ya se les olvidó que estaban esclavos en Egipto. Y si no hay todo lo que ellos quieren, lo que hay es descontento y queja. Y eso es lo que pasó aquí, se quejaron. Versículo 7, y era el maná, aquí describe Moisés cómo era el maná, como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros.
Y no piensen que iban a recoger el maná porque estuvieran satisfechos. Lo iban a recoger porque no les quedaba para otro camino. Ahí no había nada. Tenían que comer. Pero no es que estuvieran satisfechos. Hermanos, dichosos los cristianos que están satisfechos con lo que dice la palabra de Dios. Dichosos los cristianos, bienaventurados los cristianos que no quieren diversión en las iglesias, sino que quieren crecer espiritualmente en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesús. Y que quieren que el Espíritu Santo transforme las vidas y que nos dé un carácter como el de Cristo. Porque hermanos, para eso vamos a una iglesia, a aprender a ser como Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Pero la gente ya no quiere saber cómo era Cristo. Incluso hoy, por ejemplo, se habla de que el cristiano debe tener dinero, si no, no es cristiano. Porque si no es rico, quiere decir que Dios no lo bendice. Esas son mentiras. Porque el fundador del cristianismo era más pobre que todos nosotros. Cristo era pobre. Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Hermanos, no nos dejemos engañar y abramos nuestros ojos. Y si alguien tiene dinero, que Dios lo ha bendecido, gracias a Dios. Pero no crea que si es pobre, entonces no es hijo del rey porque no vive como príncipe. Así están hablando. Que hay que vivir como príncipe, si no, no es un hijo del rey. Todo lo contrario, hermanos, somos hijos del rey, aún si no tenemos ni un centavo en la bolsa. Somos hijos del rey, por la fe en el Señor. Y si alguien tiene mucho dinero, también puede ser hijo del rey si tiene la fe de Jesús. Pero que no nos enreden con doctrinas falsas. Dice la palabra del Señor aquí, al pasar al versículo 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba. Y estaban llorando porque solo había maná. No había aquellas comidas que comían en Egipto. Esa es la razón del llanto. Había incomodidad, pero ellos no podían abrir sus ojos que iban hacia la tierra prometida. Un lugar donde había uvas, un lugar donde había leche, mantequilla, había riqueza. Esa era la meta. Allá iban, pero no podían aguantar el paso en el desierto. Y hay gente que no se da cuenta que la vida es un desierto, pero que lo vamos a pasar con la bendición de Dios y con el cuidado de Dios, y que no nos va a faltar nada porque Jehová es nuestro pastor. No se dan cuenta, solo quieren comodidades. Dice el versículo, el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera porque estaban llorando. Porque no estaban llorando de alegría, sino de murmuración. Inconformes con el maná. Eso era lo que estaban. Y hermanos, hay mucha gente así. Por eso les repito, bienaventurados los que lo que anhelan es entender la palabra de Dios. Porque se dicen, no, es que esa iglesia no es alegre. Y hasta han hecho coros que dicen que aquí estamos alegres, alegres, alegres. Porque solo eso les interesa. Nosotros queremos que al salir de una reunión como esta en que estamos, usted salga porque entendió más al Señor. Que salga de aquí diciendo, qué responsable soy de lo que oí. No solo que diga que qué alegre estaba. Y eso no quiere decir que no somos alegres, hermano. Pero nuestra alegría no es un simple ardimiento, sino es un verdadero gozo de Dios, que es diferente. Hay gente que lo que tiene es un ardimiento, pero solo salen a la acera de la iglesia y ya se acabó el ardimiento. Cuando uno conoce al Señor y entiende al Señor y entiende su palabra, lo que tiene uno es un entusiasmo constante, un gozo permanente, no solo de un ratito. Entonces, no nos confundamos con todo eso. Dice el Señor, la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés esa inconformidad del pueblo. Él también no estaba de acuerdo con ella.
Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Ahora, aquí vemos a Moisés un poco debilitado. Dice, ¿por qué le has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y ya Moisés aquí está exagerando de que es una gran carga la que tiene, porque si uno es siervo de Dios, no es uno el que está cargando con el pueblo, es Dios el que carga con el pueblo, y uno solo está al frente para guiar. Así es, no es para que uno diga, ¡ah, qué gran carga la que me han puesto! No, y Moisés creo que simpatizamos con él, porque puede ser que hay momentos en que la obra del Señor uno ya dice, bueno, realmente es ya mucho trajín y mucho esfuerzo, y la gente siempre está murmurando, siempre está criticando. Para eso son muy buenos, para hablar. Pero yo les quiero decir una cosa, esos son unos cuantos los habladores, la mayoría es de Dios, es rebaño del Señor. Y yo creo que eso entusiasma al pastor, saber de que la mayoría son ovejas del Señor, pero que de todos modos siempre la murmuración no se va a quitar. Aquí estaban murmurando estos. Si uno va a la época de Nehemías, ahí está Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe oponiéndose. Si uno va al tiempo de Cristo, están los fariseos. En todos lados, si uno va con Pablo, está Alejandro el calderero y Demas y todo. Siempre hay gente así. Siempre hay gente así. Pero vemos aquí en este pasaje lo que dice Dios. Y dice él en el versículo 13, el 13, ¿de dónde dice conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Moisés preocupado porque como que él es el que va a resolver los problemas. Si nosotros no resolvemos problemas, hermanos, es Dios. Por supuesto que uno puede pensar qué hacer y todo eso, pero sin la bendición de Dios no se arreglaría nada. Si Él nos bendice, si Él prospera nuestros pensamientos y nuestros planes, entonces habrá bendición. Y esto es cierto en su casa y en cualquier lado. Haga planes, pero confíe en el Señor. Y dice Él en versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Y es importante leer esto porque Moisés debía descansar en Dios. Y él aquí está diciendo, yo no puedo ya soportar solo. Y hasta le pide en el versículo 15 morir. Dice, y si así haces conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos. Imagínense. ¿Cómo va a ser que morirse uno sea la gracia del Señor? Si ya es su tiempo, está bien. Si ya es que ya hizo su carrera, ya está viejecito y ya cumplió su ministerio, está bien que el Señor se lo lleve. Pero si uno está como Moisés estaba aquí, Moisés aquí tenía 80 años, todavía le faltaban 40. Y decir, ay, quítame la vida, ya no aguanto. ¿Y cuántas veces uno viene y se pone en esos planos? De que ya no aguanta y que, ay, ojalá Dios se acordara de mí, dice la gente hoy. Aquí Él está diciendo, te ruego que si he hallado gracia, me quites la vida. No, uno no debe renegar de la vida. Si Dios lo tiene aquí, Él sabe por qué lo tiene aquí. Aquí Moisés tenía 80 años y ya se quiere morir, pero la Biblia enseña que le faltaban 40. Entonces él no era hora de estar hablando de muerte, todavía le faltaba. Hermano, si Dios le va a dar a usted muchos años más de vida y tiene problemas, soporte los problemas. No diga usted, ay, mejor me muriera. Bueno, en el versículo 16 Dios responde a las dos cosas, a lo que Moisés está diciendo de que él ya no va a soportar él solo la carga, y también responde al deseo de comer carne del pueblo de Israel, incitados por los extranjeros que iban ahí, porque no fueron ellos los primeros que pensaron en eso. Y es que miren, hermanos, el mundo viene y nos dice, pero mire qué aburrida es esa iglesia, metan un poco de rock and roll, hombre. Eso es lo que dicen, porque es el mundo el que nos viene a decir eso a nosotros. No, hermanos, nuestra iglesia debe ser una iglesia donde lo que dice Dios
sea lo que se haga. Y no lo que decimos nosotros, ni lo que nos va a divertir a nosotros. Porque la gente ya después solo la diversión y se olvidan de la Biblia. Y yo creo que no debemos dejar entrar todo eso y dejar solo lo que es de Dios. Si uno quiere divertirse, váyase a un cine, hermano. Olvídese de la iglesia. Si quiere divertirse, vaya a un circo, pero no convierta la iglesia en circo. Eso es diferente. Tenemos que entenderlo. Y dice aquí el Señor la respuesta en 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones. Aquí ya le va a responder lo que él está diciendo que solo él lleva la carga. Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes, nómbralos tú mismo. Tú vas a seguir siendo el general en jefe de ese pueblo, pero vas a tener 70 ayudantes. Eso es para responder aún de que Moisés se quiere morir ya, de que ya no aguanta. Versículo 17, y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti, es decir, del Espíritu Santo, y pondré en ellos. Dios le promete capacitar a los 70 ancianos para que hagan la obra también con él. Esa es la respuesta de Dios. Por supuesto, esa respuesta no termina ahí, porque en versículo 25 sigue la respuesta, y tal vez debemos ver el versículo 25 y después regresar al 18. Dice el 25, entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron. Hermanos, lo que hizo Dios sobre todo fue darles el don de profecía a esos 70 ancianos. ¿Por qué? Porque la profecía enseña. La profecía da conocimiento. Cuando alguien profetiza está transmitiendo revelación de Dios. Y eso sí necesita la iglesia. Hoy la tenemos toda en la Biblia, por eso es que nosotros vamos a la Biblia. En este tiempo no estaba escrito ni siquiera el libro que estamos leyendo ahorita. Ellos tenían el don de profecía directamente para enseñar y para pensar y para aconsejar. Tenían conocimiento. Por eso Pablo, cuando habla de los dones en primera Corintios 14, dice, hablando del don de lenguas, dice, está bien que hablen en lenguas, dice él, pero sobre todo, que profeticéis, porque la profecía es conocimiento. Y ahí en primera Corintios también había don de lenguas y había don de profecía, pero hoy en la Biblia está todo lo que necesitamos saber que se profetizó en tiempos pasados. Por la obra de la inspiración tenemos todo el conocimiento que Dios quiere que tengamos escrito. Ya no hay necesidad que venga el don directamente a una persona y que hable, porque todo está escrito en la Biblia. Por eso es que lo que hablamos es la Biblia. Nosotros no le estamos pidiendo a Dios profecías por ahí. Dame una profecía para el pueblo. ¿Para qué? Si ya todo lo dijo el Señor. En la Biblia está todo. Y hay mucha gente que profetiza y las profecías de la Biblia no las entiende. Y esas sí son las que hay que entender. Porque eso sí está certificado por Dios que es su palabra. Esto hay que entenderlo. Ahora, aquí estamos haciendo énfasis en la profecía que recibieron los ancianos porque era conocimiento. Eran orientadores del pueblo, consejeros, entonces debían recibir conocimiento y sabiduría de Dios para hablar. Hoy cuando yo quiero aconsejar a alguien, ahí está la palabra escrita, 66 libros a la orden, para que yo de ahí extraiga los consejos y la enseñanza. No hay necesidad de hablar otras cosas. Entonces, regresando aquí, lo que tenían era conocimiento. Pero miren, en versículo 26, y habían quedado, dice, en el campamento 2 varones de aquellos 70, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento, no en el tabernáculo. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento, están allá afuera. Entonces respondió Josué, que era un hombre que quería mucho a Moisés, incluso él lo sustituyó al morir.
hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo: Señor mío Moisés, impídelos, que ya no edad y maldad, ya no digan nada, porque hay que impedirlos, no están aquí. Y Moisés le respondió a Josué: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Josué, tú tienes celos de que otros se puedan volver líderes y que hasta sean más capaces que Moisés. Le dice Moisés: no tengas pena, lo que ellos están haciendo allá no es malo, se los ha dado Dios. Ellos pueden profetizar allá o aquí, donde sea. Y no te pongas celoso por mí, porque Moisés no tenía celos, los celos los tenía Josué, que era su, por decirlo así, era su discípulo más cercano. Y dice: no tengas celos, ojalá todo Israel fuese profeta, ojalá todos supieran la Biblia a nivel doctoral en las iglesias, y que no hubiera ignorantes, para que los falsos profetas no se lleven y se traigan a todo el mundo, porque saben la palabra de Dios. ¿Por qué nos vamos a molestar de que otros hermanos sepan hasta más que nosotros? Gloria a Dios si saben bastante, y que nos enseñen un poquito. Pero muchos lados lo que les encanta es que la gente no sepa nada, porque así la pueden manipular, porque no tienen criterio. Pero Moisés no era así. ¿Por qué? Porque Moisés no creía que esos 2,5 millones eran de él, y que era un negocio el que estaba haciendo él. Hasta deseando morirse estaba, porque ya no lo soportaba. Pero hay gente que cree que le van a quitar el negocio, pero no era así Moisés. Él le hubiera encantado que todos los israelitas tuvieran el conocimiento que tenía él, y no solo que tuvieran ese conocimiento, sino el contacto que tenía él con Dios para saber todas las cosas. Qué precioso que todos fueran profetas, dijo él. Entonces, ese es un hombre de un liderazgo, pero bien entendido, porque no tenía celos de que otros supieran. A veces en algunas iglesias, si resulta algún joven que ya predica bonito, dice: por favor, no lo pongan a predicar, porque uno siente que lo van a desplazar a uno, que lo van a quitar a uno del pastorado. Hermano, ojalá que el Señor levantara miles y miles, pero de verdaderos siervos de Dios, porque ahora mucha gente se mete a hablar, pero no saben de qué están hablando. Y por supuesto no hablamos aquí con jactancia tampoco, sino que estamos hablando porque hay mucha gente que ha agarrado el ministerio, pero no porque Dios los llamó, sino porque ya se han dado cuenta como que esto deja sus entraditas. Eso es lo que les interesa. Y han arruinado la iglesia. Porque solo andan buscando cosas así y dan mal testimonio. Y mucha gente aún dice: no, ahí solo sacándole dinero están aún. ¿No es cierto? Bueno, miremos la otra respuesta del Señor. Yo creo que no vamos a ver la tercera queja, sino solo aquí vemos esto que hizo Dios fue respuesta a Moisés, porque Moisés se sentía cargado, agobiado ya con los 2,5 millones y todo el mundo exigiéndole que él fuera el que les diera los consejos, porque no querían ni que otro los aconsejara, solo Moisés. De 2,5 millones, hermano, uno no puede ni con 100 aconsejar a todos, mucho menos 2,5 millones. Ahora, en el versículo 18 había otra queja, la queja de carne, que querían carne. En el versículo 18 vemos: pero al pueblo dirás: santificaos para la mañana y comeréis carne. Dice Dios: les voy a dar carne. ¿Por qué habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Por supuesto era por la murmuración, porque decían: mejor nos iba en Egipto. Eso está como que un hermano dijera: cuando andaba en el mundo andaba mejor que en la iglesia. ¿Cómo va a ser que uno en el mundo, en el vicio, en la maldad, esté mejor donde está la santidad, donde está la bondad y la bendición de Dios? No puede ser. Y así estaban hablando ellos.
Y Dios le dice, Jehová os dará carne. Pero lo que pasa es que les iba a dar una lección. Eso era lo que, no es que era solo por darles la carnita que estaban pidiendo, sino una lección para que dejen de murmurar. Versículo 19, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Ya esa gente, cuando pasó esto, ya no querían saber nada de comer carne. Y es que a veces Dios, hermanos, actúa así, y es penoso esto. La Biblia dice, por ejemplo, en la carta a los Romanos, que cuando las personas se entregaron a las pasiones, Dios los entregó a la pasión. Si alguien quiere carne, aquí va, pero hasta que ya no quiera saber más de carne. Y yo veo que hasta un castigo de Dios es en algunos casos, cuando alguien, por ejemplo, anda detrás del dinero, porque viene y dice, bueno, que se vuelva millonario, hasta que odie el dinero, hasta que ya no quiera saber más del dinero. Es tremendo. Uno no debe ser inconforme con la voluntad de Dios. Si Él quiere que uno tenga dinero, que se lo dé Él. Que no sea porque uno está ahí solo detrás de eso, porque esa puede ser la caída de uno también. Si Dios nos bendice con dinero, gracias a Dios, pero si nos castiga con dinero, qué horrible, hermano. Aquí el pueblo de Israel fue castigado con carne. Carne querían, hartos del maná, no queremos saber nada del maná. Y se lo comían solo por necesidad. Hermano, le repito, si Dios nos bendice con algún bien, ¿qué bendición es eso? Porque es una bendición de Dios. Pero que el Señor no nos vaya a entregar al dinero o entregar a alguna cosa, como aquí, que les dio tanta carne, y dice, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, versículo 20, por cuanto menospreciasteis a Jehová. Por eso es que les voy a dar carne, porque me menospreciaron. O sea, no sé si soy claro con esto, pero puede ser que usted es una persona, solo dinero y dinero, ya ni va a la iglesia por el dinero. Bueno, que venga, hasta que ya, porque es un juicio de Dios. Que la persona venga y se sienta mal de tanto que tiene de aquello, por lo que despreció a Dios. Hay que tener cuidado. Por eso a veces yo cuando miro a algunos grupos religiosos que se están va de enriquecer y enriquecer y enriquecer, yo digo, ¿no será que el Señor ya les envió juicio y por eso se están volviendo tan ricos? Porque el Señor a la iglesia de la Odisea, que ha despreciado la palabra, le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un ciego, desventurado y desnudo, porque está entregado a esa aparente prosperidad. Pero hermanos, no, uno debe ser próspero en lo espiritual. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores se ha andado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas. Dice que su hoja siempre está verde y todo lo que hace prosperará. O sea que hay una prosperidad que sí es de Dios, pero puede haber una prosperidad que es castigo de Dios. Porque hermanos, ¿de qué serviría que nosotros tuviéramos de todo aquí y que al fin fuéramos a parar al infierno? Mejor no tener nada, pero estar en la gloria eternamente. Hay que entender, a veces uno de esos detallitos no los mira. Bueno, dice en el versículo 21, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy, y tú dices, les daré carne, y comerán un mes entero. ¿De dónde va a sacar toda esa carne? Moisés estaba hablando igual que cuando Felipe le dijo a Jesús, 200 denarios no alcanzan para darle de comer a todos los que están aquí. Es lo mismo, es el mismo pensamiento. No saben ellos, Moisés tampoco lo sabía, que para Dios no hay imposible. Que cuando Él quiere hacer algo, lo hace. Y que Él nos deja hasta pensar de que no va a alcanzar lo que tenemos. Para Él no hay imposible. Y con 2 panes y 3 pececillos le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Pero sus discípulos hablaron.
Ay, ni 200 denarios alcanza. Así dice Moisés también. Son 600,000, Señor, ¿de dónde vamos a sacar todo eso? ¿Por qué nosotros nos ponemos a pensar que es con nuestros recursos que Dios va a hacer las cosas? Son los recursos de Él. Es la bendición de Él la que va a hacer las cosas. Dice en el versículo 22, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso yo soy un hombre? Yo soy Dios. Yo puedo crear las cosas. Yo no necesito recursos humanos para salir adelante. Yo tengo mis propias maneras de actuar, dice Dios. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras. Pero, como les digo, están mezcladas las respuestas de Dios. Por eso tenemos que ir hasta el versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Las codornices son unas aves que más o menos, por lo menos, es media libra de carne, pues. Así de que uno puede comerse su media libra de carne. Y por supuesto es una carne sabrosa, muy buena. Dice, trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Es decir, aproximadamente como un metro de altura era el ancho de la manga de codornices que iban. En el versículo 32 dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento y estaban felices tomando todo eso. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, que por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Murieron muchas personas. Ya tenían la carne y todo, después comieron, pero mucha gente cayó muerta ahí. Y ese nombre significa las tumbas de los codiciosos, porque codiciaron carne, querían carne, y Dios les dio carne, pero no solo se la dio, los castigó duramente. Hermanos, si Dios nos ha dado maná, estemos contentos con el maná. El maná tiene toda la alimentación que Dios quiere que la persona tenga, y no tiene contaminación, y no tiene muchas cosas nos está guardando Dios. Si Dios nos ha dicho que creamos en Cristo para vida eterna, eso es lo que nos va a salvar. No necesitamos más. Y si Dios ha dicho que su palabra escrita es suficiente, eso es lo que debemos creer. Y la iglesia se debe reunir a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No tenemos que pensar que son otras las cosas que nos van a hacer crecer. Y por supuesto, no quiero que pensemos que como nuestra iglesia no es un club social, porque no queremos que sea eso, sino que es un lugar donde se aprende la palabra, donde se adora a Dios, donde se cantan himnos verdaderamente que adoran a Dios y nos exhortan a nosotros. Eso no quiere decir que la iglesia no puede tener una reunión y comer juntos. Eso no quiere decir que no podemos tomar una refacción juntos y gozarnos de la comunión unos con otros. Eso no quiere decir eso. Pero la prioridad nuestra no está ahí. Y tampoco es la gran comisión. La gran comisión es ganar a otros para que no se vayan a la condenación eterna. Y los que ya están adentro, que crezcan en el conocimiento de la verdad revelada en la palabra. No estamos aquí para otra cosa. Y sin embargo, les repito, no vayan a pensar que no podemos ni siquiera tener un ratito de comunión y de gozarnos, de vernos nuestros rostros. Pero la esencia de la iglesia no es diversión. Aquí la esencia no es diversión, es cumplir la gran comisión. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque el pueblo de Israel cometió errores quejándose y tanta cosa,
han dejado una gran lección para nosotros. Tú no quieres murmuradores, no quieres gente quejosa, no quieres, Señor, personas inconformes con lo que tú nos das. Oh, Señor, cuánto nos has dado, cuánto nos has bendecido. Ayúdanos a darte siempre las gracias y a vivir gozosos, Señor, con lo que tú nos das. Gracias por tu palabra, gracias porque la iglesia no es un centro de diversión, sino es un lugar de adoración y de edificación. Te alabamos porque nos lo has hecho entender y eso es lo que queremos hacer obedeciendo tu voluntad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.